En esta primera cápsula de nuestra primera unidad vamos a aprender algunos elementos muy básicos de lo que es nuestra paquetería matemática. Así que vamos a abrir el software. Lo puedes abrir ya sea a través del icono que puede aparecer aquí o en tu escritorio, o bien directamente en la sección donde estén todos tus programas, en la sección de Wolfram Matemática. Lo voy a abrir desde aquí. Vamos a estar utilizando la versión 10 del paquete, pero equivalentemente puedes tener la versión 9 sin gran diferencia. Vamos a abrirlo. Vas a ver justamente que pasa esto en tu pantalla. Y lo primero que vas a notar es que, bueno, se abre una ventana de diálogo en donde lo que te pide es justamente que indiques el tipo de archivo que vas a estar manejando. Vas a tener una lista con los últimos programas o archivos de matemática que has utilizado. En tu caso, quizá esto esté vacío. Y crearás un nuevo documento. El tipo de archivo que típicamente vamos a estar utilizando es el notebook. Este notebook se puede transformar en algunos de los formatos que aparecen abajo, que tienen que ver con presentaciones o formatos con algunos colores y para otro tipo de objetivos. Pero en este caso vamos a abrir entonces un archivo tipo notebook. Vamos a seleccionarlo. Y lo que tendrás ahora es una pantalla en blanco en donde básicamente pues, vas a poder interactuar con el paquete. Matemática se conforma por tres programas. Uno de ellos es justamente este notebook, que es una interfaz para el usuario, un archivo que se denomina el kernel, o un programa que se llama kernel, que es el que realiza todos los cálculos y que contiene todas las librerías de operación en él. Y el Matlink, que es el que comunica a ambos e inclusive puede comunicar al kernel con aplicaciones externas. Voy a aumentar el porcentaje de visualización de esta pantalla, lo puedo hacer en esta parte. En tu caso quizá no sea necesario, pero para que puedas visualizarlo bien en esta presentación. Voy a ponerlo al 200%, es un tamaño que podrás notar bien en tu pantalla. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo que voy a hacer aquí es tratar de escribir un título y lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a trabajar entonces en esta sección con la introducción a matemática y su sintaxis. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a suponer que yo escribo. Nota que posicioné el cursor y básicamente empecé a escribir. Notarás que lo que ocurrió es que se generó una celda en este lado y matemática va a estar trabajando justamente a través de estas celdas. Estas celdas delimitan el tipo de evaluación que tú quieres realizar. En mi caso solamente quería yo utilizar o hacer un título para nuestro archivo. Entonces, bueno, pues lo estoy haciendo en este momento. Y ahora lo que quiero mostrarte que es lo que ocurre. Para interactuar con el kernel, no deberás de dar Enter. Si yo doy Enter, simplemente voy a bajar de línea. ¿Sí? En este caso lo hice. Voy a regresarlo. Para poder interactuar con el kernel debo de oprimir Shift Enter. Basta con que estés posicionado en algún punto del texto que escribiste o bien que marques la celda, como gustes. Voy a oprimir Shift Enter y entonces el resultado va a ser este que ves ahora, ¿no? En realidad yo simplemente quería poner un título. Sin embargo, veo que esto fue evaluado por el kernel al oprimir la combinación de teclas Shift Enter y entonces pues se generó justamente esta salida. Podremos ver que lo que ocurrió con la celda es que se desdobló. Aparecen ahora dos celdas, una celda de entrada, una celda de salida, igualmente una celda que engloba a cada una de ellas. Estas celdas se pueden comprimir o desplegar si das doble clic sobre ellas. Voy a hacerlo. Ahí la comprimí. La voy a desplegar y así cada una vez que tengas una celda y tengas celdas vamos dentro de ella, tú puedes comprimir la celda más grande y poder facilitar la visualización del material que tienes en el notebook. Bueno, pero eso no era lo que yo quería hacer. Yo no quería realmente tener un texto que interactuara justamente con matemáticas. Sin embargo, bueno, eso es lo que ocurrió. Bueno, para ello tendremos que aplicar o tenemos que conocer un poco más el menú de matemática que aparece en la parte superior y que es el objetivo justamente de esta cápsula. En la primera sección vas a tener lo que es típico del manejo de cualquier paquetería, cómo abrir un archivo nuevo, cómo abrir un archivo que tú ya hiciste, cómo salvarlo como, etcétera, ¿no? Puedes exportar a PDFs. Matemática tiene un archivo denominado CDFs, que es una especie de PDF vivo sobre el que puedes hacer evaluaciones y que puedes compartir con otros usuarios aun cuando esos destinatarios no tengan la licencia de matemática. También aparece aquí un listado de los últimos archivos con los que has trabajado. Después una parte de edición donde puedes regresar o avanzar en los cálculos que hayas hecho, copiar, pegar, copiar como, etcétera, buscar. Después aquí aparece cómo insertar algunos archivos o elementos que pueden vivir dentro de este notebook.
Sí, no los voy a explicar a detalle, pero es básicamente lo que haces. Y a partir de aquí empieza entonces una serie de instrucciones que tiene que ver ya con la paquetería. Voy a utilizar primero justamente el formato. En este caso puedo cambiar el tipo de letra, puedo poner color, el tamaño, etcétera. Puedo alinearla como me plazca. Pero vamos a utilizar ahora el estilo. En el estilo lo que voy a hacer es darle un estilo a cada una de mis celdas. Bueno, para eso necesito que estén marcadas. Yo quiero seleccionar esta que está aquí, que es la introducción a matemáticos y sintaxis. Recuerden que yo quería hacer un título. Así que entonces voy a borrar la salida. No me interesaba que esta celda tuviera una salida. Y quiero ahora marcar esta celda para que hacerla ahora en estilo de subsección o de sección. Vamos a escoger sección. A partir de ahí tendremos que vamos a estar trabajando, pero uno puede hacer varios niveles de clasificación dentro del notebook. En nuestro curso vamos a empezar aquí con secciones, ¿sí? Pero tú puedes tener ahora diferentes tipos de celda. La jerarquía más alta está hacia arriba, la jerarquía más baja está hacia abajo. Notarás que el default es una celda de entrada, que fue lo que ocurrió porque me pudo interactuar con el kernel. Sin embargo, esta celda que solamente contiene un título la denominaré una celda de sección. Voy a marcarla, notarás que cambia el font, que ahora se escribió. Y bueno, pues ahora ya tenemos una celda de título. Si yo doy Shift Enter, vamos a notar que ya no puedo interactuar con el kernel, ya no pasa nada, ya no se despliega en dos celdas más. Así que esto es lo que quería. Si yo quisiera hacer un subtítulo, voy a poner ahora un subtítulo. Básicamente vamos a poner este título. Nota que lo que hice fue crear una celda adicional. No me posicioné en la misma celda, sino en una más para poder crearla. Entonces vamos a hacer la sección de sintaxis de operaciones básicas y voy a proceder a hacer lo mismo, pero en este caso nota que como esta celda interactuó con matemática, recuerda que el default es una celda de entrada, pues entonces queda anidada dentro de una celda más grande debajo de la celda de sección que abrimos previamente. Yo voy a darle ahora a esto también, como es un título, voy a darle ahora un formato en el estilo también del tipo ahora de subsección, o sea, una jerarquía inferior. ¿Sí? Y notarás entonces que tiene una letra más pequeña y que queda automáticamente anidada debajo de esta. ¿Sí? Y esa es la manera en la que vamos a estar trabajando. Entonces, si yo quisiera hacer ahora una primera operación, voy a hacer una muy sencilla. Por ejemplo, voy a hacer una operación pues completamente aritmética para presentarte de entrada los primeros símbolos de trabajo con matemática. Vamos a hacer esta operación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo los símbolos de operación más básicos. Esto es una celda de entrada por el default. Y bueno, vuelvo a dar Shift Enter y notaremos que lo que me da es justamente el resultado de esta operación. Adicionalmente, ya habíamos visto que bueno, pues da una enumeración en donde tengo el número de entrada y el número de salida que he generado. Recordemos que ya había ejecutado previamente una salida, así que entonces ahora esta fue la entrada 2 y la salida 2. Vamos a ver estos detalles en una cápsula posterior. Por el momento ahora tienes una estructura muy básica que te dice cómo van a comportarte estos archivos de matemática. En el resto de comandos que aparecen en el menú, voy a verlos muy rápidamente, podrás encontrar cómo convertir algunas celdas, por ejemplo, entre diferentes tipos, ¿no? Ya estuvimos revisando algunas de las celdas, pueden ser celdas de entrada, celdas de salida, las propiedades que tiene, si quiero las puedo editar, si quiero dejar que se puedan abrir o desplegar, ¿sí? Entonces puedo seleccionarlo aquí. Igualmente para los gráficos, cuando tenga que generar gráficos y quiera alinearlos o quiera modificarlos, puedo llegar a esta sección. Después hay una sección de evaluación en donde es importante, ocasionalmente quizá te ocurra que cometamos un error en la ejecución de algún notebook y entonces matemáticas se va a quedar ciclado, trabajando en algún problema porque quizá generamos algún error y entonces será importante que conozcas que existe una opción que es abortar la evaluación. De hecho, de entrada pues vas a tratar de hacerlo. Aquí obviamente esto no está ocurriendo porque no tengo ninguna evaluación corriendo. Pero bueno, recuerda que existe esta opción para detener el cálculo que estás realizando cuando oprimas Shift Enter. Igualmente, si en algún momento se desborda la memoria RAM, tendrás que recurrir a quitar el kernel. Entonces vas a desactivarlo, tu trabajo no se va a perder, lo único que vas a hacer es desactivar este programa llamado kernel, pero tu notebook debe de quedar intacto. Es importante de todos modos que cada vez que escribas en matemática, cuides la sintaxis para que justamente no caigas en este tipo de errores. Bueno, muy bien, básicamente quiero que sepas que bueno, puedes abrir varias de estas secciones, ¿no? Yo por ejemplo podría abrir un notebook nuevo, ¿sí? Aquí lo tengo.
Entonces, aparte del que ya habría creado, o con el que estoy trabajando, puedo tener 1, 2, 3, los notebooks que yo quiera. Es importante que la información que aparece en un notebook y la información que se despliega en el otro notebook es compartida. Es decir, si yo aplico una definición en un notebook, esta automáticamente sigue siendo válida o permanece en los restantes notebooks. Muy bien, voy a cerrar este, no lo necesito ahora. ¿Sí? Y bueno. La siguiente, vamos a pasar a las paletas que voy a ver muy brevemente. Yo te recomiendo en este curso que no las utilices porque nuestra idea es justamente tener un enfoque de programación. Cuando un usuario nuevo está tratando de usar matemática, muchas veces es importante que utilice, por ejemplo, el asistente matemático básico. Lo voy a abrir. ¿Sí? Esto lo que te va a abrir es una paleta de símbolos, ¿sí? Para poder exponentes, poner algunos símbolos, letras griegas, algunas operaciones, inclusive integración, derivación, etcétera, que te permiten liberarte un poco de la sintaxis. Sin embargo, este no es nuestro objetivo en este curso. Aquí queremos aprender la sintaxis para poder escribirla tal y como lo haríamos quizá en algún lenguaje de programación. Voy a cerrar esta paleta, pero quiero que sepas que, bueno, pues como usuario se encuentra ahí. Bien. Pues puedo yo manejar las ventanas en caso de que tenga varios notebooks abiertos. Y finalmente, en esta sección de ayuda hay un elemento que vale la pena que conozcas, que es la documentación de Wolfram. En esta documentación de Wolfram, tú vas a tener justamente la ayuda. Aquí puedes hacer alguna búsqueda, sobre todo de cómo funciona algún comando. Por ejemplo, voy a escribir el comando plot. Y entonces, para cada uno de los comandos que existen, simplemente damos Enter. Entonces aparece un menú de ayuda para saber cómo utilizar dicho comando, ¿no? Entonces quiero que sepas que está esta información aquí, que es muy valiosa, pues no se trata de aprender la totalidad de los comandos de matemática, sino más bien de saber moverse a lo largo de la paquetería y poder encontrar información. Muchas veces vas a tener que investigar algunos comandos cuando sean muy específicos y quizá no los hayas utilizado. Y bueno, pues básicamente con esto concluyo esta pequeña cápsula. Espero que te haya servido, ¿sí? Y pasaremos posteriormente a revisar con mayor detenimiento lo que son las operaciones básicas. Muchas gracias.